esta computadora. ¿Sale grabando? Sí, correcto. Bueno, buenos días a todos. Última sesión de metodología del entrenamiento específico. Primero haremos un breve repaso de lo que hicimos el último día y luego ya nos metemos con la parte final de la asignatura, ¿vale? En primer lugar, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta de lo que dimos en las últimas sesiones? ¿O empezamos ya con la chicha? Sí, yo tengo una duda, Voy. pero que me vino a la hora de dibujar, en plan, lo de la actividad esta. Si ¿Sí? haces un ejercicio o sea, en el que se utilice todo el campo, ¿cómo lo dibujas? Mira, lo pusimos ahí arriba, Raquel. A ver si llego. Un momento, que lleguemos. No sé si estaba en este... Sí, un momento que admito aquí a Pedrito. Ahí. Que lleguemos a la simbología. Vale. Aquí estaba, ¿no? Sí. ¿Dibujamos el campo entero, Raquel? ¿O Así, en horizontal y ya está. en horizontal o...? Sí, normalmente es en horizontal, ¿vale? Si hay mucha gente que lo hace en vertical. La idea sobre todo es lo que hablamos, el meter la simbología concreta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, marca colores diferentes de apoyos o de jugadores. Este es bidireccional. El ejercicio que planteaba aquí el entrenador era bidireccional y no había defensores, solo había tráfico de gente, ¿vale? Entonces, sobre todo, el que lo tengas claro, si tienes que mantener los defensores o no, para la simbología y la nomenclatura, digamos, y luego marcar bien las direcciones, ¿vale? Del balón o de los jugadores incluso, ¿vale? Luego sí Vale. que es cierto que cuando usas todo el campo, aunque hagamos por creer o por generarnos nosotros lo que ha dicho Sergio, ¿no? El generarnos nosotros la idea, luego llevado a la práctica es un poco más complicado, ¿vale? Vamos allá, que llego donde íbamos. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Tenemos alguna preguntilla más por ahí? ¿No? Pues vamos a ello. Para hoy, sobre todo lo que dijimos el otro día, ¿vale? Una tarea o una sesión de entrenamiento especificada y desglosada, detallada, haremos al azar quién la va a explicar o quién la va a exponer y un compañero la tiene que leer para saber si está bien explicado o no. ¿Sí? Por ejemplo, lo que decía Raquel, ¿no? Si a ella le toca exponer su idea o su sesión, y yo tengo a Juanan debajo, y nombramos a Juanan el que lo tenga que llevar a la práctica, pues que sepa los objetivos, los contenidos, las directrices, las partes principales, secundarias, parte principal 1, parte principal 2, qué estiramientos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Sí? Si os parece, lo dejamos para el final de la clase, la tarea, ¿vale? Que la tengo aquí, la he metido porque para que lo tuviéramos claro y que no se me olvidara sobre todo. Si os parece, lo dejamos al final de la clase porque creo que así podemos entrar más en debate, ¿sí? Entonces, tiramos millas con la teoría o con la parte de introducción de los mesociclos y microciclos en el plan anual o en la planificación anual, y así ya más o menos incluso nos podemos tirar a la piscina y decir en qué parte o en qué microciclo o en qué periodo de la temporada podemos meter esa sesión que digamos del compañero. ¿Sí? ¿Os parece? Pues venga. Un plan anual. En los planes anuales, sobre todo, lo que se busca es tener lo que dijimos, una guía de todo el año, de lo que tengo que hacer, de lo que no tengo que hacer, y sobre todo que sea modificable y amoldable a lo largo de todo lo que es el periodo deportivo o periodo anual deportivo. ¿De acuerdo? Muchos intentamos mantener lo que son los porcentajes de cargas, ¿vale? Porcentajes de cargas en los que, si lo hablamos el otro día, si el rival es más asequible, menos asequible o considero que sea más asequible o menos, intento subir o aumentar la carga. Quizás no la densidad física, no tiene por qué siempre ser carga física, también puede ser carga conceptual o carga psicológica o incluso
o incluso física en caso de que hiciera falta por los picos de forma que veréis más adelante, ¿vale? O que visteis con Jordi a lo largo de la planificación anual física, ¿vale? En estos macrociclos o planes o planificaciones anual, lo que se busca sobre todo es tener claro en qué momento de la temporada estoy y qué es lo que necesito, sobre todo cuando tenemos esas dudas de dónde estoy, ¿vale? De dónde estoy o incluso la evaluación continua que tenemos que ir haciéndonos, la autoevaluación de la temporada, ¿vale? Es lo que más se utiliza, ¿sí? Es lo que más se utiliza o lo que más utilizamos cuando llegamos a categorías de mucho rendimiento, de juvenil y senior, sea la categoría que sea, es un básico. Mucha gente en base no lo utiliza. Yo soy partidario de que hay que usarlo siempre, siempre, ¿vale? Como hablamos en anteriores sesiones, cada equipo es un mundo y cada plantilla tiene sus particularidades y sus peculiaridades, ¿vale? Tanto ofensivas como defensivas, físicas, psicológicas, líderes, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacerlo, no me vale tener un estándar y yo tiro millas con ese siempre, ¿sí? Hay que actualizarlo, hay que amoldarlo, hay que modificarlo en función de qué equipo tienes y llevarlo a cabo, ¿vale? Siempre se lo hace el entrenador. Muchas veces os pongo aquí entre paréntesis el cuerpo técnico porque a mí personalmente me gusta, si estoy en un equipo de rendimiento, hacerlo en conjunto, ¿sí? Coger y una tarde, una mañana o lo que sea, cuando se publica el calendario, reunirme con mi cuerpo técnico o con mi segundo entrenador, si no puedo estar con todos, y hacerlo conjunto para que todo el mundo sepamos y opinemos y sobre todo tengamos claro lo que hay que hacer en cada momento. ¿De acuerdo? No dejar nada al azar, que es el objetivo principal de esta asignatura. El olvidarnos del azar, el olvidarnos de la suerte y de la improvisación. ¿Sí? ¿Qué debe tener? Pues debe tener principalmente calendario de la temporada. ¿Qué me voy a encontrar en cada momento de la temporada? ¿Sí? Los rivales que me enfrento. Los días de entrenamiento y aquí os pongo viajes. Vivimos en una isla y al final tenemos muchos viajes y algunos son un poco más engorrosos que otros, más largos que otros. Hay que tenerlo en cuenta por lo que hablaremos después de los periodos de descanso de nuestros jugadores. Es importante, ¿sí? No es lo mismo jugar un domingo. Si tengo entrenamiento el lunes, jugar un domingo en Alicante y volver el mismo domingo, haber viajado el sábado, etcétera, etcétera, que jugar un sábado en casa y entrenar el lunes. Es muy diferente, ¿vale? Los medios disponibles que tengo, tanto materiales, espaciales, recursos humanos, si estoy solo, si no estoy solo en la sesión, si tengo pues tengo una hora de gimnasio, si tengo hora de algún preparador físico, de algún patrocinador, lo que hablamos, ¿no? Que nos venga a echar una mano o que nos lleve a una sesión de entrenamiento, ¿vale? Hay que elaborar una guía de programación. ¿Eso qué significa? Más o menos lo que llevamos hablando durante estos días. El qué, cómo y cuándo lo voy a hacer, ¿vale? Todo esto siguiendo nuestro modelo de juego y evidentemente los objetivos, ¿vale? ¿Sí? También, como es una guía y sobre todo es una parte donde yo, si tengo alguna duda, me voy a centrar en ir a ver, hay que meter los contenidos trabajables, ¿de acuerdo? Para saber sobre qué en su día pensé que esa sesión debía ir, ¿vale? Sí que es cierto, o a mí me pasa en muchas ocasiones, que a lo mejor, me lo invento, en enero vengo de Navidad, he tenido el primer partido y yo creía que en ese momento el modelo de juego estaba súper asimilado, porque llevamos 5 meses de trabajo, súper asimilado y como hablamos el otro día o se comentó el otro día, pongo el ejemplo de Sergio porque está aquí presente, tengo dudas sobre mi sistema defensivo o he tenido algún problema en algún partido anterior y ese día me tocaba, según mi planificación anual, el contenido ofensivo contra 5-1, por ejemplo, cualquier contenido básico, y lo quiero moldear o lo quiero modificar. Se puede moldear y se puede modificar, no tenéis por qué ceñiros a lo que marca estrictamente, sino que es evaluable y modificable en cada momento, ¿sí? Y por último, evidentemente, ubicar nuestros microciclos de los diferentes tipos que hemos hablado en cada momento de la temporada, ¿sí? Por partes. Calendario. Una vez se publica,
¿qué tenemos que hacer? Algo tan sencillo como planificar nuestro periodo de adaptación, de pretemporada y sobre todo el precompetitivo, ¿vale? ¿Cómo? Normalmente, si estás en la península, hay equipos o hay clubes que hacen 4 semanas, 5 semanas de preparación. Yo recomiendo, o todos los libros y todos los artículos recomiendan, que como mínimo son 6 semanas, ¿sí? Nosotros, por la particularidad que tenemos de dificultad de amistosos, dificultad de competición previas, torneos, etcétera, etcétera, estamos intentando modificar eso y que sean 8 semanas, ¿vale? En las que las 2 semanas previas que hablasteis, por ejemplo, con Melissa o que hablasteis con Jordi, las 2 primeras semanas de adaptación del cuerpo al posible esfuerzo, ¿vale? Ya estén intrínsecas aquí, o si vais a hacer 6, lo hagan de manera autónoma, de manera grupal, reducido, los jugadores por su cuenta, ¿vale? Si es la plantilla nueva al 100%, o se han fichado en cualquier club, fuera o lo que sea, alargarlo un poco más para tener la mayor información posible sobre vuestro equipo a la hora de hacer la planificación anual, ¿sí? Para lo que habéis hablado antes, el conocer a mi equipo para si voy a trabajar una 6-0, qué tipo de 6-0, qué tipo de 5-1, si tengo que hacer una defensa abierta, si no, las diferentes variantes de la defensa, el ataque, si tengo que jugármela, en vez de a 40 posiciones, tengo que ir a 60, porque mi equipo es pequeño, rápido y fintador, no sé. Todo al final de cuentas es moldeable a según qué equipo tenéis, ¿vale? ¿Sí? Sobre todo, cuando heredáis un equipo que no habéis tenido el año anterior, hablar con el entrenador que los ha llevado os llevéis bien o os llevéis mal, ¿eh? Esto no es por vuestro bien personal, sino es por el bien de vuestro equipo y el transcurso de vuestra temporada. Hablar con el entrenador que ha tenido el año anterior, ¿vale? Para saber qué es lo que han hecho en el periodo transitorio postcompetitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la gente haya trabajado un periodo transitorio de preparación física o un periodo transitorio light, como digo yo, de juegos y play for fun, ¿vale? De fupito, etcétera, etcétera. Es muy diferente. Os vais a encontrar a gente o mucho más preparada físicamente o una gente que no está preparada para empezar la pretemporada en condiciones. Lo mismo pasa con sabiendo la información de vuestro equipo, si es un equipo comprometido o no. Con eso tendréis, si han hecho el trabajo autónomo que les habéis mandado para verano, por ejemplo, o no lo han hecho. Importantísimo. ¿Sí? Y esto es para si entrenáis a equipos de categoría superior y pues, que hay traspasos de jugadores de un lado para otro, intentar tener la plantilla en concreto sin ningún alta o con el mayor mínimo de altas o bajas posibles para hacerlo de todo desde un primer momento al dedillo. ¿Sí? Si tenéis alguna pregunta, me decís, ¿eh? Sí, yo sí. Cuéntame. Que, o sea, ahora estás haciendo referencia, por ejemplo, que cuando acaba la temporada, obviamente hay que mandar un trabajo para luego. Sí. Y que si el entrenador que llevaba el equipo es distinto, pues haberle preguntado por lo que han hecho ese verano. Sí. Mi pregunta es, ¿el trabajo es en verano? ¿Lo manda el entrenador, digamos, que acaba la temporada? ¿O una vez te vas a un equipo o empiezas con un equipo, es el siguiente entrenador el que te manda el trabajo del verano? Porque a mí normalmente me ha pasado eso. O sea, que te lo manda ya el de la nueva temporada. El de la digamos. nueva temporada. Normalmente, Raquel, si el entrenador está ya publicado, ¿no? O lo conocen las jugadoras, los jugadores y tal, normalmente el entrenador que hereda el equipo es el que ya gestiona el periodo de transitorio, digamos, autónomo, ¿no? El trabajo que tú haces en tu casa, en tu rato libre o en el momento que te permite tu vida personal en ese periodo vacacional, ¿no? Pero lo que digo de hablar con el entrenador anterior es en el periodo transitorio en el que, vamos a un ejemplo concreto, ¿eh? Si yo ahora mismo fichase por Puigdemont y el entrenador ha sido Santi y Diego, yo cogería y en este periodo transitorio, si la temporada hubiera sido normal, que es de mayo, junio, digamos, si su contrato laboral acaba en junio y el periodo de vacaciones es julio, ese trabajo que se ha hecho en
mayo-junio, que no hay competición, que es un periodo transitorio post-competitivo, necesito saber qué es lo que han hecho para yo garantizarme el buen estado de mis jugadoras a la hora de afrontar en agosto la pretemporada, ¿vale? Independiente, para tener en cuenta el cómo hacer ese periodo autónomo o ese periodo de vacacional activo que tenemos que tener, ¿sí? Sí, o sea que sería, o sea, tú te encargarías de lo que es el verano, pero de lo otro ellos. O sea, Claro, sí, porque no te puedes meter, digamos, si tu contrato acaba el 30 de junio, yo no puedo ponerme a No, no, trabajar sí, eso está con tu claro. equipo, ¿no? Aparta, que voy. Evidentemente no No, es no. así, ¿vale? Pongo el Sí, ejemplo porque concreto una vez porque, acaba la temporada ya claro, no claro, entrarían los otros. Vale. claro, correcto, correcto, ¿vale? Es un poco un ejemplo práctico y visual que tenemos. No sé si está Diego, creo que sí que estaba. Está Diego por Aquí aquí. estoy, sí. Correcto, Diego está aquí y tú estás aquí como jugadora, ¿vale? ¿Sí? No sé, intento siempre meteros ejemplos concretos y palpables de lo que tenemos a nuestro alcance, ¿vale? Más, cuando tenemos el calendario y sabemos los rivales, hay que tener una valoración de ellos, ¿vale? Una valoración personal, insisto, una valoración personal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si yo voy a planificar mi temporada segunda balear con un equipo senior y cojo y me ciño a lo que me está contando el vecino de al lado, no es una valoración real, ¿vale? Porque a lo mejor la plantilla con la que él ha jugado ha sido mejor o peor o superior o inferior a la que yo tengo o a la que yo considero que tengo. Entonces, tiene que ser una valoración personal. Si no los has visto, siempre poner el mismo número o la misma valoración hasta que los veas. Lo que hablamos en su momento, ¿vale? De luego modificar la planificación o la programación anual en función de la primera vuelta de competición. ¿Sí? Echarle un ojo, volver a valorarlo y cambiar los niveles de dificultad que creamos de nuestros equipos, ¿vale? Yo lo suelo hacer del 1 al 5, ¿sí? Igual que os he puesto el cuestionario del curso, del 1 al 5, en el que el 1 es el más asequible y el 5 es el más difícil. ¿Cuándo o qué número pongo yo siempre en los equipos a principio? Normalmente los catalogo como un 3, un 4 o un 5, porque no me gusta infravalorar a nadie, ¿vale? Entonces, siempre un 3 es un rival en el que te lo va a poner las cosas difíciles, pero es ganable. Un 4 es muy complicado, pero es ganable. Y un 5, digamos, como que está fuera de nuestro alcance, ¿sí? Entonces, el nivel de cargas ahí lo veremos luego con un ejemplo que he cogido yo de los míos de las planificaciones hechas anteriores en equipo senior y de algunos que le pedí a compañeros, ¿vale? A partir de ahí, secuenciar todos los entrenamientos según qué rival voy a tener, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que hablamos, ¿no? De la balanza de estado físico, anímico y de juego, de modelo de juego de nuestro equipo, para que sea lo más regular posible, que no haya muchos altibajos. Los va a haber, porque la maquinaria humana es así, y los va a haber, ¿vale? No podemos tener a todos al 100% siempre, sino siempre va a haber alguno que esté en altibajo, ¿vale? ¿Sí? Tener en cuenta siempre todo lo que tengáis que reforzar, que lo hayáis visto en las 6 semanas, 8 semanas de pretemporada, lo que tenéis que reforzar o las cosas que no están claras dentro del equipo, ahincar ahí un poco de fuerzas para intentar solventar ese tipo de dudas. Y como no hago más que repetir a lo largo de la sesión, es imprescindible revisarlo, ¿sí? Los días marcados y de viajes, os pongo días marcados porque pueda ser un día marcado como pueda ser un derbi. ¿Sí? A nosotros aquí a nivel balear no existe, ¿no? Pero en la península pues puede haber un derbi, como puede ser un Elda Petrer, ¿sí? Un Elda Petrer que tiene siempre saltan chispas o un Algenesí Puerto Sagunto, ¿vale? Es que te tengo al lado, Juanan, te veo la cara y me salen rivales de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Tienes mucha razón. Son partidos y son rivalidades que al final de cuentas siempre saltan chispas. Da igual que uno sea el primero que sea el último, ¿vale? Al final de cuentas siempre acaban los partidos súper igualados
por lo que conlleva ese partido y seguramente esa planificación del entrenador que lo tendrá marcadísimo en rojo, ¿vale? En rojo, fluorescente o lo que sea, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta para que en esa semana, pues, a veces también es cierto que sea por afición o sea por directiva, ese partido tiene que ser, vamos, no va más. Entonces, hay que tenerlo claro y hay que marcarlo en rojito. Tener en cuenta, tema vacaciones, cuánto tiempo de vacaciones le vais a dar, pero no es cuándo yo voy a empezar las vacaciones, sino cuándo ha sido el último partido de la temporada regular que nos da el pistoletazo de salida a nuestras vacaciones. Hay muchas veces que nos toca jugar en casa y las vacaciones, me lo voy a inventar, las vacaciones las vamos a dar el 20 de diciembre y el último partido ha sido, o el 21 de diciembre, y el último partido ha sido el 15. Pues esos 5 días normalmente se sigue trabajando o se sigue entrenando. Tener en cuenta eso para luego el periodo vacacional, periodo autónomo, lo que queráis, y la vuelta al trabajo después de las vacaciones de Navidad, puentes de Semana Santa, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Sí? Y es importante los planes de viaje. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos Geno y yo en su día era, para intentar no perder la sesión del lunes, metimos una mini sesión de recuperación. Si hacíamos noche en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Metíamos una sesión de recuperación que era súper fácil y súper sencilla, que era un trote de 10-12 minutos y una sesión de estiramientos, ¿vale? Jugando el sábado, el domingo, antes de desayunar o incluso antes de irnos al aeropuerto, un poquito de trote, un estiramiento y demás. A los jugadores no les suele hacer mucha gracia, ¿vale? Pero todo depende de lo que tú hayas pactado con el equipo, ¿sí? Si tú has pactado que después de viaje y victoria tienen el lunes libre, pues adelante. Todo lo que se ha pactado hay que mantenerlo, ¿vale? Pero si resulta que el lunes necesitas, porque sea semana de carga, etcétera, etcétera, necesitas entrenar y aprovechar el lunes a saco, hay que hacer algo en los viajes, ¿vale? Hay que planificarlo bien. Así como también los trayectos, si vas en autobús, si vas en coche, si coges tren, barco, avión, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo claro, para luego que nos afecte lo mínimo posible en el rendimiento a nuestro partido y a nuestro equipo. ¿Sí? Bien. No pasa esto. Ahí está. Los medios que disponemos, ¿vale? También hay que meterlo y dejarlo bien explícito en la planificación anual, ¿vale? Saber qué días cuento con quién. ¿Eso qué significa? Pues oye, por ejemplo, si yo, es que tengo 5 delante, ¿vale? Si yo tengo a Manu y sé que Manu pertenece a mi cuerpo técnico, es mi delegado, segundo entrenador de porteros y tal, y se compromete conmigo a que viene todos los martes del año, pues todos los martes del año sé que probablemente tenga ese apoyo para lo que hablasteis con, no sé si lo hablamos en directo o lo hablamos por privado, lo que hablamos con Sergio de diversificar el grupo, ¿no? De decir, tengo pista completa, tengo 2 entrenadores, en un lado trabajo una cosa y al otro lado con el otro compañero pueden trabajar otra cosa, ¿sí? Yo no soy muy partidario de separarlos, pero sí que es cierto que según a qué niveles es necesario, ¿vale? Sobre todo porque me meto en sistemática defensiva, porque lo habéis hecho ahora con él. Si yo estoy trabajando el bloque central de mi defensa principal, evidentemente los exteriores muchas veces como que están allí y se aburren o no están activos o tal. Los puedo enviar a trabajar al otro lado con Manu para que hagan, me lo voy a inventar, unos contra unos constantes, lanzamientos de puesto específico, lanzamiento con oposición o con toque, trabajo específico de porteros con los 3-4 extremos que suelo tener o exteriores que suelo tener. Todo esto lo podemos integrar sabiendo quiénes son los que vienen a ayudarme. ¿De acuerdo? Incluso si Manu es el especialista en entrenador de porteros, pues mientras un portero está trabajando en un lado, en el otro lado a lo mejor viene el portero juvenil, el portero senior y el portero cadete. Y están con los defensores exteriores trabajando ese trabajo específico de porteros en el otro lado. ¿Vale? Lo mismo pasa si viene un rehabilitador, un preparador físico o nuestro fisio ese día. Saber qué día tiene que venir.
con qué objetivo, ¿vale? ¿Qué días proporcionamos yo lo puse en el microciclo estándar de competición? ¿Qué días proporcionamos el soporte visual del equipo, tanto nuestro, nuestras correcciones, como las de las posibles adversidades que nos vayamos a encontrar el fin de semana que nos va a exponer el rival, ¿vale? Ponerlo claro. Si yo voy a trabajar mis errores el lunes tras partido o el martes, saberlo. Si voy a trabajar cómo voy a atacar al equipo rival el fin de semana, es decir, nuestra sistemática ofensiva, y vamos a ver cómo defiende el rival el jueves o el viernes, ponerlo, ¿vale? Para que luego lo tengáis claro. Aunque luego lo modifiquéis por circunstancias X, Y, tenerlo claro, ¿sí? Y luego los espacios que disponéis. No es lo mismo si yo un lunes tengo una hora de gimnasio para esa recuperación, una hora de gimnasio y una hora de pista, son 2 horas de entrenamiento en las que puedo hacer 1000 cosas, ¿vale? Si disponéis de una sala polivalente en la que podéis hacer una sesión de estiramientos, una sesión de autocargas, una sesión incluso, como dijo Juan, de dinámica, de cohesión de grupo, ¿vale? También a lo mejor los lunes, tras victoria o tras derrota, es bueno hacer según qué cosas de estas, ¿vale? No perder ese entrenamiento para sacarle el mayor provecho. Planificarlo y plantearlo, ¿vale? Incluso si ya lo sabéis, eventos del propio club, presentación, día de los padres, día de entrega de regalos, visitas al hospital, cosas de estas, ¿vale? Que se suelen planificar a nivel club, solicitarlo a vuestros directivos para también plasmarlo dentro, ¿sí? Porque a lo mejor ese día pues tenéis entrenamiento y el club os obliga a ir a un hospital a entregar regalos a los niños enfermitos, pues planificarlo porque a lo mejor tenéis que cambiar el día, entrenar un miércoles y descansar un jueves, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Periodos de la temporada en la que estamos, ¿sí? Tenemos que intentar ponerle principio y fin a los periodos que tenemos, ¿vale? ¿Cuándo empieza el precompetitivo? ¿Cuándo va a acabar y empezar el precompetitivo? Digo, perdón, el competitivo. ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a empezar el otro precompetitivo, el otro transitorio, el postcompetitivo? Todos este tipos de periodos que sean bien ejemplificados y que estén bien especificados en la planificación anual, ¿sí? Ostras, ahí está. Es que el artículo es en catalán. Ahí está. Número concreto de microciclos de los cuales va a constar ese periodo, ¿vale? Y si los tenéis estandarizados, ponerlos y numerarlos, ¿vale? Por ejemplo, microciclo número 1 estándar de competición, que lo tengamos claro, ¿vale? Sí, para luego, si tengo que ir, pues me voy a mi microciclo en papel o en ordenador y puedo modificarlo porque, por lo que sea, ahí no me ha ido bien o no ha sido una buena asimilación del grupo, lo que sea, ¿vale? ¿Sí? Los partidos que tenemos, tanto oficiales como no oficiales, competiciones paralelas en caso de que se juegue Copa de la Reina, Copa del Rey, ¿vale? Minicopas, etcétera, etcétera, también tenerlo en cuenta. Si no tenéis claro cuándo son, iros a la temporada anterior y más o menos marcaros un margen de que por esas fechas suele ser, ¿vale? Normalmente la Federación Española publica todo después de la Asamblea General que se suele hacer en verano. Entonces a nosotros nos llega como toda la información ya hecha para poderlo hacer. Luego depende de cada federación nuestra, por ejemplo en Valencia que está la Copa Valenciana o incluso en Cataluña que está la Copa Cataluña. No está ejemplificado en la Federación Española, pero os podéis ir, si no está público, os podéis ir al año anterior para saber cómo es la competición, qué tipo de modelo hay y sobre todo en qué fecha se suele jugar, ¿vale? Si me lo voy a inventar, ¿eh? Si es cada miércoles del mes de octubre y noviembre, pues oye, tenerlo en claro que mes de octubre y noviembre, normalmente los miércoles va a haber Copa de la Federación, ¿vale? ¿Sí? Y esto ya lo hemos dicho, intentar numerar a los rivales por número, ¿vale? Recordar que dentro tiene que estar bien introducido el modelo de juego. ¿Cuándo voy a hacerlo? ¿Qué voy a hacer? Etcétera, etcétera, que esté bien puesto, ¿vale? Contenido, sistemática ofensiva, defensiva, defensas de emergencia,
recursos de 7 contra 6, etcétera, etcétera. Todo esto que lo tengamos bien puesto para lo que tenemos que trabajar en cada momento. ¿Sí? Los contenidos, lo mismo, ¿vale? Los 3 grandes bloques, conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Sí? Y la distribución. Esto es, más que nada, todo lo que hemos hablado durante toda la sesión. Y ahora os pongo varios ejemplos que yo he hecho o que me han servido mucho para hacer las planificaciones mías, ¿vale? A ver, que lo busquemos, que se me hace aquí. Metodología, quinta sesión. Planificación, por ejemplo. Planificación, esta es de, si no recuerdo mal, esta es de Félix, ¿vale? De Félix, el entrenador que teníamos antes, de Segunda Nacional Gallega. En el momento que se abra, os lo pongo, ¿eh? No he escuchado, no sé si alguien ha dicho algo. No se ve. ¿Eh? No se ve todavía. Voy. Que mi ordenador va a pedales. ¿Vale? A ver. Para que veáis un poco cómo lo solemos estructurar, ¿vale? A ver, que se vea bien. Ahí está, que lo cuadremos. Bien. Cuadrado y ejemplificado, ¿vale? Esta es la planificación de Segunda Nacional Gallega que hizo Félix en su día, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué tiene todo esto? Pues tiene la fecha de inicio, ¿vale? Que se suelen poner por semanas, ¿de acuerdo? Semana del día 7 de agosto, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Microciclo número 1. Normalmente, si no repites el microciclo, se numera hasta que tú acabas las semanas, ¿vale? Él, por ejemplo, como no repetía, pues iba del 1 al 35, que en principio era el último día de periodo competitivo. Aquí luego pasa al transitorio, postcompetitivo, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Sí? Semana que tienes, semana que tú vas a trabajar, ¿sí? Luego, el microciclo que vas a hacer, el tipo de semana o número de entrenamientos que tienes, ¿vale? Evidentemente empezamos con menos y lo que siempre hacemos, ¿no? Subida y luego bajada, subida, bajada, etcétera, etcétera, ¿vale? Los días de la semana y la intensidad con la que vas a trabajar, ¿vale? El martes iba a trabajar intensidad 2, el miércoles 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en general lo que tú buscas de entrenamiento. Como no es nada especial de balonmano en la primera parte de la temporada, pretemporada, ¿vale? Él trabaja general 100%, ¿vale? ¿Sí? O sea, con el propio cuerpo. La segunda semana, que lo que dijo Jordi en su día era mantener ese 100% fuera de lo específico, ¿vale? Él, como tiene preparación o partidos amistosos, ¿de acuerdo? En la segunda semana, si os fijáis aquí, no sé si ¿se ve lo que voy marcando? ¿Sí? Como aquí en la segunda semana él ya tiene partido de amistoso, de preparación, ¿vale? Se lo pone aquí con un interrogante porque en principio pensaba o creía que iba a jugar ese sábado, ¿vale? Ya cambia las cargas de general a general y dirigido hacia nuestro deporte, ¿vale? Lo mismo hace la tercera semana y luego ya, como considera que el equipo está en un buen estado de forma o va a estar en un buen estado de forma, ya pasa a lo que es trabajo dirigido o especial, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo tenéis claro? ¿Queda claro un poco? ¿Sí? Aquí está en el número de sesiones, ¿vale? Número de sesiones. En el otro que os voy a poner ahora es un poquito más específico y busca hasta los porcentajes de intensidad, si no recuerdo mal, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien, pasamos a cuando ya está el calendario, ¿sí? Ya tenemos el calendario, hemos pasado el periodo precompetitivo, vamos al competitivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La valoración, ¿vale? Valoración de los rivales. Ostras, la lío parda. Ahí está. Vale, valoración de los rivales, ¿sí? Evidentemente, él no sé si los conocería o no, pero me acuerdo cuando lo hablé con él para pedirle permiso a cogerlo, ¿vale? No sé si lo tendría claro o no. Quizás se guiaría por haberlos visto o por la temporada anterior o incluso conociendo la plantilla o fichajes, ¿vale? O incluso al entrenador rival. Nivel de dificultad del rival. Si os fijáis, tenéis que ir a la semana anterior de si el rival es más duro o menos duro, la carga que él mete de trabajo dirigido o especial, ¿vale? Si os fijáis aquí, como este es un rival número 5, es decir, es complicado,
él carga mucho de nivel especial, que es lo que es la sistemática, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que es dirigido o un poquito más trabajo físico, etcétera, etcétera, lo reduce muchísimo. ¿Por qué? Porque quiere estar durante estas 2 semanas, quiere tener al equipo lo más óptimo posible para llegar a este rival lo mejor posible de todo el equipo. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Sí, pero una cosa, eso sería si tú quieres ir a competir el partido, pero, Correcto. o sea, en caso de que no, puedes cargar más, ¿no? En caso de que no, que es a lo que iba, en caso de que no, lo harías al revés, lo harías invertido, ¿vale? Incluso harías hasta fuerza general, ¿vale, Raquel? Aquí, en estas 2 de aquí, incluso marcarías el no está en mi liga, como aquel que dice, entonces yo aquí haría fuerza general, quizás haría un 50, un 40%, un 20, un 30, ¿vale? En lo que es dirigido, y en el especial haría un 10, un 15 o así, ¿vale? Que es un poco de repaso de lo que vamos a hacer para que tampoco quede, digamos, en el olvido de que vamos a jugar un partido, ¿sí? Lo mismo pasa con, si os fijáis, aquí en noviembre tiene un rival que él considera que es muy asequible, ¿vale? Entonces lo que hace es, si os fijáis en las 2 semanas anteriores, sube el nivel de carga dirigida o de fuerza dirigida, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Lo tenéis claro? Esto es más o menos sencillo, ¿vale? Como no hay viajes largos, si os fijáis, no hay casi periodo de descanso en los días de entrenamiento. Él mantiene sus días de entrenamiento siempre. 3, 4, incluso llegando casi al final, mete 5 sesiones de entrenamiento, ¿vale? Pero luego cuando está en el periodo competitivo, digamos, principal, tiene 3. Si os vais aquí, ha modificado su planificación de 3, que no lo cambió, por eso le pedí este ejemplo cuando me lo enseñó. Si os vais aquí, no lo ha cambiado, ¿veis? No lo ha cambiado, que es, tienes que meter también la sesión del partido, la tienes que meter intrínseca dentro de la planificación, ¿vale? Él solo mantiene los entrenamientos, ¿vale? En algunas ocasiones metemos un día por aquí en medio de entrenamiento, ¿vale? En el que nosotros consideremos. Él consideraba que solo 3, pues solo 3, ¿vale? Incluso el cuarto, que es lo que decimos, le falta aquí poner 4 en lo de los partidos, para ser un poquito exquisito y ir al detalle, ¿vale? Si os fijáis lo que os he dicho, tener en cuenta el tipo de competición. Aquí hay Copa Gallega, que él tiene 2 partidos contra Marín, ida y vuelta. No sé, será de la comarca o cualquier cosa de estas, ¿vale? ¿Sí? Y luego, competición de liga. ¿Sí? Creo que si tenéis alguna duda o lo que sea, me decís, ¿eh? ¿Vale? Y ahora, esta no sé si... Vale. Esta creo que es. Voy a abrir las 2 y las vemos. Os pongo 2 ejemplos más, ¿eh? Pongo 2 ejemplos más y ya pasamos a analizar las tareas porque, bueno, el proyecto deportivo 2 años. Vale. Esta es una. Y esta. Se ve lo mismo de antes, Alberto. Sí, lo sé. Pero claro, pero estoy comprobando para no meter la gamba. Alberto, una cosilla. En este, por ejemplo, en este ejemplo, está aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y hacia la derecha te salen todos los números. Sí. Esos números cuando llegan al competitivo, que quieren, o sea, no estos números de aquí, dices, ¿no? ¿Estos? Sí, bueno, aquí sí por lo menos arriba pone como introductorio, general, ¿no? ¿O qué es eso? Sí, estos son los tipos de mesociclo, lo que hablamos, ¿vale? El básico general, el básico especial, todo esto son los tipos de mesociclo que él trabajaba. ¿Os acordáis que yo os dije que hay 3 tipos básicos, pero que luego, si os fijáis, vamos a ir a la presentación? Sí, lo tengo así aquí. queda claro. Pero el número en sí, ¿qué es lo que significa? El número en sí es lo que él tiene en su... Espera, que lo vuelvo a compartir. Es lo que tiene él en su base de datos o en su organigrama dentro de su planificación, numerado como aquí, es el número de la sesión que él tiene estipulada o el número de sesión estándar que él trabaja o que haya trabajado, ¿vale? Lo mismo pasa con el tipo de microciclo, si os fijáis, lo tiene vacío
porque a lo mejor no lo quiso especificar o lo especificó más tarde, ¿vale? Y aquí los tiene como puestos con abreviaturas, ¿vale? ¿Sí? Que es competitivo, preparatorio, competitivo, tal, ¿vale? Según lo que él pusiera suyo, ¿vale? De ahí que cada uno, pues yo qué sé, si por ejemplo te llamas el microciclo estándar defensivo, pues en esa semana tú en vez de tener aquí microciclo 1, 2, 3, ¿vale? Me lo voy a inventar, ¿no? Pero aquí microciclo estándar defensivo, ¿vale? 1, porque a lo mejor tú tienes hecho 7, ¿sí? Entonces, en esta planificación tuya, si luego tú vienes a verlo, dices que trabajé la semana de septiembre, pues aquí lo tienes. Microciclo estándar defensivo 1, ¿vale? Vale. No sé y los numeritos de abajo es que lo que no entiendo, tío. ¿Qué numeritos de abajo? Pues, por ejemplo, sigues el miércoles hacia adelante y ¿Sí? tienes 3, 10, 17, 24, 31, tal. El número de la sesión que él tiene. Si te fijas, hay muchos que se repiten. Ya tenía una libreta con todos hechos, Félix. Claro. Él ya tenía una libreta y ya tenía Correcto. todas las sesiones hechas. Entonces Eso es lo se las que- iba repitiendo. Correcto. ¿Entiendes? Eso es lo que estoy diciéndote, Ángel. Que si Vale. tú numeras tus sesiones, ¿vale? Luego al transcurso de la temporada las repites o las quieres repetir porque quieres reforzar. Si te fijas aquí, él tiene 2, 3, 4, 5, ¿no? Y luego, después, justo cuando va a empezar la competición, vuelve a repetir el 2, el 4, ¿vale? ¿Lo entiendes? Alberto, Sí, perdona. sí. Si Te no voy oigo. mal, son los días de la semana. Son el día 1, 2, 3, 4, 5, llega aquí el fin de semana. Sí, son los días son los días del calendario. Son los días del calendario. Correcto, correcto. Pero en la libreta, yo lo digo porque esta es una planificación de Félix. Ahora vamos a una mía, ¿vale? Os estoy poniendo un ejemplo externo mío, de un compañero, ¿vale? Él tenía la libreta y las tenía numeradas, ¿vale? Si queréis ahora vamos a la mía. Os enseño mi planificación anual. Y así yo creo que será más fácil. Y os quería poner un ejemplo estándar primero, externo mío, y ahora os pongo uno mío, personal. ¿Vale? A ver, ¿dónde está esto? PDF, aquí, cojones. Vale, mirad. ¿Cómo la desgloso yo? Pues lo que hablamos, ¿vale? Esto es una planificación que hice para el curso de entrenador nacional, ¿vale? La memoria, le pedí permiso a Félix esa temporada para desglosar el equipo, etcétera, etcétera. Y lo que yo hemos hablado o hemos dicho, ¿vale? Primero, un análisis de la plantilla. ¿Cómo lo califico? Pues aquí lo tengo, ¿no? 1, jugador de primer equipo, 2, 3, 4, lo que sea, ¿vale? ¿Sí? Posiciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Si os fijáis, esto ya está llega aquí dentro, ¿vale? Aquí hay algún compañero que otro que también está por aquí. Marc, Benji, no sé quién hay más. Está Víctor también, me parece. ¿Puede ser? Bueno, da igual. Sí. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué hay que hacer? Pues dada la plantilla que tengo, etcétera, etcétera, lo que yo puse. Yo aquí sí que puse los días de la semana al principio para ejemplificarlo y luego os veis, no me metí al detalle de los días, sino puse X porque al final son los días de entrenamiento y fuera, ¿vale? Igual que los microciclos, lo mismo, yo no lo ejemplifiqué, los puse porque siempre eran variados o yo consideraba que era variado. Como la idea principal de esto era llevarlo a cabo durante todo el año, ¿vale? Pues yo lo puse X, no puse cargas porque no tenía conocimiento en ese momento. Si os fijáis aquí, ya entro, digamos, como un poco al detalle de lo que voy a trabajar el contenido durante esas semanas, ¿vale? Juego colectivo ofensivo, defensivo, individual, individual defensivo, ofensivo, el contraataque, la fuerza, resistencia, ¿vale? ¿Sí? Un poquito más específico de lo que habéis visto antes, que era un poquito más simple. También es cierto que la categoría en la que estaba expuesto o lo que él iba a hacer en ese año era un poquito más, menos detallado o menos, digamos, como menos competición o menos rivalidad o lo que vosotros queráis, ¿vale? ¿Sí? Pues ahí está. Son los ejemplos más o menos de
de lo que es introducir todo, ¿vale? Hay muchos equipos que luego cuando llegas a máximo nivel meten incluso gráficas de cargas para que sea mucho más visual. Al final esto, si no lo has hecho tú, es muy difícil que el que está enfrente o el que está escuchándote o el que está viéndolo, es muy difícil que lo interprete, ¿vale? ¿Sí? Porque al final esto yo lo hice junto con Félix en su momento y es complicado. Es complicado el que si no has estado, lo que he dicho antes, lo que os he explicado aquí, si tú no haces la planificación junto con el compañero, llega un momento que no vas a saber lo que se hace, ¿vale? ¿Sí? No vas a saber lo que se ha trabajado en cada momento, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí el cuerpo técnico, ¿no? ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Sí? No sé si os ha quedado claro o os ha generado más dudas. Decírmelo porque es importante para luego, cuando vosotros hagáis vuestra planificación anual, lo tengáis en cuenta y lo tengáis claro. Es lo más fastidioso de la asignatura, es esto que estáis viendo aquí, ¿eh? Es meterlo todo en un documento. Pues no. ¿Hola? Bueno, Alberto. ¿Sí? ¿Nadie dice nada? ¿Ha quedado claro? ¿Os ha generado más dudas? Decírmelo para seguir adelante. Nada, sigue. ¿Sí? Hemos visto ejemplos ya, o sea que sigue. Vale, ¿no tenéis ninguna duda? Es maravilloso, pero bueno, supongo que cuando nos pongamos a hacer los 100 nos va a salir la de Dios de dudas de ahí, ¿sabes? Es algo, a ver, hasta que uno no se mete en el meollo de hacerlo, es un poco lioso porque al final no es fácil. No es fácil el llevarlo a la práctica, ¿vale? Sobre todo es por eso. Yo os he intentado explicar la filosofía de trabajo de un compañero y os he explicado la mía, ¿vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, Geno no repite nunca sesiones, ¿vale? Quizás dentro de las sesiones, a lo mejor, como todos, ¿no? Repetimos lo que vienen siendo ejercicios o inicios de ejercicios o incluso activaciones, etcétera, etcétera. Pero luego, a la hora de repetir sesiones como propiamente dichas, no repite. Sin embargo, otro compañero sí, ¿vale? Las numera y las repite. Como bien ha dicho Diego, un librillo. El entrenador de Segunda Nacional del año pasado lo repetía siempre. O sea, tenía el librito, hoy toca la número 3. La número 3. No había ningún tipo de modificación. ¿De acuerdo? Entonces, al final de cuentas, cada maestrillo, como os he puesto por ahí, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Vale? Ahí está. ¿De acuerdo? Lo único es meterse en vereda y meterse en el barro para intentar hacerlo. Yo, si alguien tiene dudas, que seguramente se generarán dudas, porque al final es algo que da a ello. Si necesitáis cualquier tipo de cosa, pues me decís y incluso cuando estéis haciéndola de vuestro equipo, me lo decís y me pongo sin problema o bien en el ordenador o por teléfono, lo que sea, ¿vale? Porque todo depende también de la metodología de trabajo que tú lleves, ¿sí? Hay muchos, yo por ejemplo ahora, últimamente, lo hago en papel, ¿vale? No tengo la carpeta, ¿vale? Lo hago en papel y luego, como me es más difícil llevarlo al ordenador, lo hago por fotos, ¿sabes? O sea, me lo hago, planifico el año en papel, en un DIN A3, porque normalmente lo meto en un DIN A3, le hago una foto y luego a partir de ahí, al haberlo hecho en lápiz, voy borrando y las semanas que ya han pasado las dejo en bolígrafo, las paso a bolígrafo, no sé. Son metodologías que a mí me ha servido muchísimo más hacerlo así que no en el ordenador, ¿vale? Mucho menos lioso por el mero hecho de que te puedes poner apuntitos, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé. Por aquí está, si está Sergio, creo que también. ¿No, Sergio, tú qué opinas? No sé si estás por ahí. Si no estás, pues res. Los que lo hayáis hecho... Oye, ¿vale? que no tenía el audio conectado. Tranqui. ¿Tú qué opinas? Yo prefiero, yo lo llevo en papel, espera, pongo ¿Sí? la cámara, sobre todo por Tranqui. el tema de eficiencia del tiempo, tío. Es que pasar los ordenadores al final te quita mucho tiempo, entonces al final tienes que ir viendo. Y luego a la hora de modificarlo también es mucho más rápido, mucho más fácil. Es que a mí la experiencia me dice eso, ¿no? Que al final en el ordenador a veces o no tienes tiempo para ponerte delante o incluso lo que has pasado en el entrenamiento,
que lo has escrito en la sesión, en la sesión en papel, luego que si se te olvida, que si lo has dejado en la oficina, que si la mochila, que si no sé qué, al final es más fácil o más sencillo hacerlo en papel. Todas las sesiones en un cuaderno, a mano, todas. Bueno, Raquel, las que han estado, todo a mano en un cuaderno. Y luego, la planificación, todo aquí en casa en otro cuaderno. Claro, yo creo que sí. Transcribirlo a final de temporada. No sé si alguno más por aquí lo habéis hecho igual o lo hacéis igual o no lo hacéis. Podéis libremente entrar a debate, que no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Yo lo mejor es a papel y una vez acaba la temporada transcribirlo todo ya y fuera. Copiarlo. ¿Quién más? A ver, ¿quién más Yo entra? también, yo soy de papel de toda la vida y incluso es que lo del ordenador no lo veo todavía. No termino. O sea, tendrías que pagar algún programa, alguna historia, que oye, que sí que los hay, los he visto por ahí, pero bueno, eso, hay que aflojar. ¿Cuáles, Diego? ¿Qué programas son? XPS, por ejemplo. Hay un par de ellos, Mar, ya te los pasaré. ¿Vale? El que está Tú trabajando... manejas pasta, ¿no, Marc? Entonces a ti no te importa. O el club ya te lo proporciona. El club de San Josep es pobre. A lo que vamos, hay programas que te lo hacen, ¿vale? Incluso lo que os iba a decir, hay clubes que invierten porque ahora mismo, por ejemplo, está muy de moda el software de XPS. El XPS no sé si vale 100 euros, 200 euros, no lo sé, ¿vale? Depende del objetivo que tenga tu club o en la altura en la que esté tu club, es una cuenta para toda la institución, ¿no? Para toda la entidad. Entonces, si le merece la pena y los entrenadores que tienes los vas a llevar a cabo. Yo, por ejemplo, según lo que hemos hablado, si yo fuese un director deportivo de un club y tengo a Sergio, tengo a Diego y yo estoy entrenando, pues evidentemente no me voy a invertir en un sistema de software porque mis entrenadores prefieren trabajar en papel. Sería un poco, ¿no? Un poco de tirar el dinero, entre comillas. Sí que es cierto que si luego lo quieres llevar a la práctica, pues quizás imponerlo o tal, pero es un poco irnos del hilo. Lo importante sobre todo es eso, que lo hagáis como lo hagáis, lo tengáis claro y lo introduzcáis todo. También he visto planificaciones de compañeros en los que en vez de ser una cuadrícula son por bloques, ¿vale? Es decir, el precompetitivo y lo explica todo incluso a letras, ¿vale? Lo vi en el curso de entrenador nacional, lo explica todo a letras. Aquí hago este mesociclo, aquí hago este microciclo, como ramificado y esquematizado. No solo hace falta o no es lo mejor o lo único viable el usar una tabla de Word o una tabla de Excel, no tiene por qué. No tiene por qué. Hay muchas maneras de planificarse la temporada y el cómo trabajarlo, ¿vale? Dicho esto, si no tenemos más preguntas, tiro adelante, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre la planificación anual? ¿No? Venga, pues seguimos. Plan bianual, ¿vale? Es como un proyecto por categorías o un proyecto a corto o medio plazo, normalmente de 2 años, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos o cómo se suele trabajar? Pues se suele hacer lo mismo, una planificación más o menos igual, sin los rivales, etcétera, etcétera, pero sí introduciendo los objetivos y contenidos que busques. Evidentemente, si haces a un entrenador que haga un plan bianual y te lo vas a despedir a la semana siguiente o al año siguiente, no tiene sentido, ¿vale? Suelen ser planes en los que se busca ese trabajo de quizás no tener el resultado del primer año, resultado, digamos, concreto, pero sí el segundo año. ¿Con qué suele hacerse? Se suele hacer con generaciones buenas de juveniles, por ejemplo, o generaciones no tan buenas en las que buscas una preparación para un primer equipo, para lo que sea, ¿vale? También lo suelen hacer las federaciones, ¿sí? Por ejemplo, este año, no sé, aparte de Sergio, para no poner siempre a los mismos, ¿no? Raquel, por ejemplo, este año llevaba una selección balear, o Germán en su día la llevó, Juan Carlos también, ¿no? Pues el decir, este año hazme un proyecto o una planificación bianual en la que tú consideres que unos jugadores en esta particular etapa de su formación van a tener qué resultado. Entonces tú ahí
le haces un análisis de todos los jugadores, los de primer año, los de segundo año. Evidentemente, el primer año tendrás jugadores de segundo año en los que dentro de ese plan específico no los tienes o no los tienes en tanta consideración, pero sí que tienes los de primer año para que luego sean los del año siguiente más los de que vienen, los tengas bien estructurado, bien categorizado y sobre todo lo tengas bien planificado, ¿sí? Sin ir más lejos, este año, si hubiera habido categoría juvenil masculina, pues hubiéramos hecho la planificación de llevarnos quizás a más juveniles de primer año sin buscar el resultado y el año que viene mantener el grueso de ese bloque, más los que vengan de cadete de segundo año, habiéndoles hecho un poco de seguimiento y planificar eso para que el segundo año tengamos el resultado esperado, ¿vale? ¿Sí? No sé si lo tenemos un poco claro. Esto a nivel club se puede hacer con el cambio de categorías, ¿vale? Sí, el cambio de categorías. Yo, por ejemplo, ahora que ya tengo listados preparados para la temporada 2021, el saber qué equipos voy a tener y sobre todo el categorizarlos por los que van a estar un año en la categoría y los que van a estar 2. Entonces ahí, si tú quieres planificarte o quieres ser el entrenador de ese grupo o de ese bloque durante 2 años, tener en cuenta cuáles son los que tienes de primer año, los que vas a perder el año que viene y los que te vienen del año que viene, del año siguiente, perdón. ¿Sí? ¿Lo tenéis claro? Bien, vamos para allá. El plan general es el proyecto deportivo que te plantean los clubes, ¿sí? O sea, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o incluso, como hay en muchos clubes, que un plan a 10 años, ¿sí? Dentro de este plan o de esta planificación general, que es lo que se busca es tener puesto una guía en la que nuestros entrenadores y nuestros coordinadores pueden acceder para dar feedback a su planificación de la temporada, ¿sí? El claro ejemplo o el ejemplo más palpable y más visible, porque al final en cada club se hace lo que cada uno considera oportuno, son las preparaciones de ciclo olímpico. Si os fijáis, la Federación Española, corregirme las chicas si me equivoco, ¿vale? Tenían la generación 2020, ¿no era? O el plan 2020, que eran las chicas que en principio iban a ir a Tokio 2020 y llevaban trabajando desde hace, si no recuerdo mal, 4 o incluso 5 años, esas mismas chicas, periódicamente entrenamientos en unos centros de alto rendimiento, Sierra Nevada, lo que sea, ¿no? Un seguimiento constante, ¿verdad? Si no voy mal encaminado, nosotros como aquí de Baleares teníamos dentro a Paulina, ¿verdad? Teníamos dentro a Paulina en ese plan general de la Federación Española para hacer el ciclo olímpico de Tokio 2020, ¿verdad? No sé si las chicas, sobre todo, que estáis más al hilo de esto, si me equivoco, me corregís, ¿eh? Sí, era así, sí. Sí, ¿verdad? Pero no era 2022 para los Juegos del Mediterráneo. Algo así. Era objetivo 2021 en principio. Sí, ¿verdad? Que era el europeo de España, cuando se asignó que España iba a ser la sede del europeo femenino, ¿verdad? Es Navidad 2021 y Tokio 2020. Si no recuerdo mal, sí, el objetivo o sí, lo sí, que... es eso. A ver, ahora lo que pasa que es todo en 2021, pero sí. Claro, lo que hasta donde yo tengo entendido, ¿vale? Lo que yo vi en la Federación Española, lo que publicó fueron los objetivos principales, etcétera, etcétera, de esta generación o de estas chicas. De hecho, sin ir más lejos, si os fijáis, los seleccionadores nacionales tenían contrato hasta este año, que era como se acaba el ciclo o se acaba el plan general establecido por la Española y se les acababa el contrato. Era en plan, os hemos hecho un plan, lo tenéis que llevar a cabo, luego valoramos los resultados para las renovaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Sí? Como gran esquema que suelen llevar suelen ser gente, en principio, mucha gente o muy numerosos o incluso muchas concentraciones para tener diferentes alternativas de jugadores con unas pautas muy marcadas, ¿vale? A nivel federación y a nivel entrenador, es decir, generales y específicas de la persona.
y luego a nivel anual, ¿sí? Y por último, los proyectos deportivos de cada uno, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho, que me he colado antes, suelen ser a corto, medio o largo plazo, ¿vale? Hay muchos jugadores que cuando tú los vas a fichar o los quieres traer, te piden un plan deportivo, un proyecto deportivo. Lo tienes que tener claro, lo tienes que tener explícito y sobre todo que el entrenador sepa de qué va la historia para podérselo decir, podérselo hablar o podérselo incluso enseñar. Se me ha olvidado deciros, las planificaciones anuales, si vais a categoría senior, hay muchos jugadores que quizás os la pidan, os la pregunten, ¿vale? Para estructurarse luego su vida personal. No es algo que sea secreto e intransferible, porque al final de cuentas es lo que os digo, si te la piden en agosto, tú se la das, va a ser muy diferente a la que tengas probablemente en octubre, noviembre, ¿sí? Suele ser así, ¿de acuerdo? Más o menos creo que no me queda, no me olvido nada o no se me pasa nada. Los procesos, ¿vale? Perfecto. Y por último, no os he puesto nada de bibliografía ni de webgrafía. ¿Por qué? Porque no os voy a engañar. Soy un empanado de los importantes a la hora de copiar, pegar el link, etcétera, etcétera. Os puedo pasar, si queréis, un listado de libros que tengo en casa, o las fotos, o las portadas, o lo que queráis, ¿vale? No me importa. Lo que sí que es cierto es que no, pues, como perdí todo el disco duro, no tengo las referencias. Yo solo cuando cojo alguna página interesante, ¿no? Como por ejemplo el otro día que me apunté la que puso Melissa para los entrenamientos y tal, me lo hago en un Word. Y en ese Word tengo pues categorizado, digamos, todos los links de las páginas que suelo visitar para aclarar mis dudas o incluso para hacer un poquito más de formación. No lo tengo porque lo perdí. Lo tendré más adelante porque seguramente pues, en pestañas, etcétera, etcétera, del ordenador quedará algo, pero no me he puesto a trabajar en ello porque creía más importante el facilitaros el PowerPoint con toda la información y hacerlo que no ponerme a buscar este apartado del PowerPoint, ¿vale? Si alguien necesita cualquier cosa, estoy a vuestro servicio, ¿vale? De esto. Y ahora, para cerrar la clase o para amenizar un poquito más este último tramo, porque veo que no tenéis preguntas o si las tenéis, no las estáis haciendo, pasamos a la parte de la dinámica que habíamos propuesto, ¿vale? ¿Hay algún voluntario que quiera hacerlo? Pregunto. Yo paso la mía, si quieres, la que he hecho. Me da igual. ¿Algún voluntario? Venga. Yo no tengo problema tampoco. ¿Tú no tienes problema? Vale. Pues mira, Manu, si te parece, ¿puedes compartirlo? No sé si se puede compartir. Bueno, voy a probar, ¿eh? Vale. ¿Y Sonora, tú lo llevas a la práctica? ¿O dices si te ha parecido correcto o no? ¿O si te queda claro o no te queda claro? Creo que me tienes que habilitar. Lo intentamos. Venga, va. Le doy, dime, Manu. Me tienes que habilitar, compartir pantalla. Vale, vamos a ver cómo se hace esto. Si no, te lo paso por WhatsApp web y listos, ¿eh? Venga, si quieres. Venga, va, voy. Buah, tengo aquí más. Espera un momento que haga sitio. Tranqui. Tengo aquí ahora más WhatsApp que la leche. Bueno, pasa nada. Un momentito. Macho, Alberto, no has puesto bibliografía, te vamos a suspender el test Bien. No, me parece correcto. Me parece correcto. Yo, es algo que me parece súper lógico, súper normal. O sea, no sé si me entiendes. Simple y llanamente porque es algo real y es así. O sea, no hay más. ¿Vale? Estoy suspendido en ese apartado y soy consciente. Por eso era la última diapositiva. Lo siento. ¿Vale? De a ver si cuela y me ponen un 3 o algo, ¿no? No, para nada. Lo de los test y las valoraciones es lo que os hemos ido diciendo durante todo este tiempo, ¿vale? Intentar ser lo más justos posibles y sobre todo lo más críticos posibles, porque nosotros no tenemos
nada más que eso para evaluarnos. Vosotros nos enviáis trabajos, etcétera, etcétera, y os podemos dar el feedback con la numeración o con el apto o no apto. Pero en ese caso nosotros no tenemos nada. Sin embargo, si lo hiciéramos presencial, tendríamos más volumen de posibilidades para hacerlo. Vale, vamos allá, Sonora. Estamos ahí. Dime, cuando baje. Ve bajando para que lo vea un poco completo, ¿no? Venga. Sí. O pues si puede alejarlo un poco y así lo veo más general. Correcto, también. Lo que tú me digas. A ver, subimos un segundo para ver el objetivo. Mientras Sonora lo va leyendo, os recuerdo lo que era la tarea, ¿vale? La tarea es, tengo que hacer una sesión detallada porque un compañero que no está conmigo trabajando en el grupo de trabajo me tiene que sustituir. Y al sustituirme, tengo que dejarle claro lo que tiene que trabajar, cómo lo tiene que trabajar y sobre todo las directrices que tiene que tomar, ¿vale? ¿Sí? Es un poco, pues, un poco así grotesco. Yo estoy entrenando en San José y viene, para no poner el mismo ejemplo, y viene Germán a sustituirme, que está trabajando en la Peña Santa Eulalia, ¿vale? Que no tenemos nada que ver, pero bueno, tenemos feeling y al final él viene a sustituirme. ¿Sí? Vale, cuando puedas bajas a la próxima. Ahí va. ¿Sí? ¿Sigo? No, ahí. ¿Me quedo? Venga. Sí, un segundo. Tranqui. Vale, ve bajando un poco. ¿Voy? Vamos para allá. Sí. Tiri. ¿Sigo? Que te veo... No, espera. Déjame ver el de abajo. Que no lo he leído, el de abajo. El segundo ejercicio que hay en esa página. ¿Este? Ahí. Sí. Mientras los otros ir leyéndolo también, para comentarlo. No fastidiemos. Estáis ahí ahora a ver si os vais a... Que no me crujáis, Tranqui, vale. Y ahora que más o menos... Bueno, no sé si sigue. Sí, sigue aquí, un final. Ah, vale. O sea, que esa ha sido más larga. Sí. Luego vamos a si es real o puede ser real o no puede ser real, ¿vale? ¿Sigo? Ah, vale. Baja un pelín y veo el último dibujo. Último. Sí, ok. ¿Y ahora yo qué hago? Vale. A ver, ¿sería capaz de llevar a la práctica? Pues sí. ¿Tú crees que serías capaz de llevarla a la práctica? O sea, se entiende lo que quiere trabajar en cada uno. Vale. Y obviamente con el dibujo pues, yo lo veo muy claro. Por lo menos. Segunda cosa, ¿serías capaz? Bien, perfecto. ¿Cumple los objetivos o crees que cumple los objetivos? A ver, vuélveme al objetivo un segundo. Estamos arriba, ¿no? Sí, un segundo. Hostia. Sí, a ver, el segundo objetivo al final lo tiene prácticamente porque ha usado las zonas exteriores del campo, los ejercicios más de 3 contra 2 que ha hecho con los cambios de oponente y tal, entonces van a haber muchos lanzamientos en zonas exteriores, o sea que lo cumple por lo menos por esa parte. Detectar el momento de recuperación de balón. Empiezas con un ejercicio que es más técnica individual defensiva, con lo cual mete ese concepto. Y lo que sí veo que más trabaja, creo, es la última parte, el tema de la ayuda, que lo hace pues, cuando superan a uno, cómo cerrar la ayuda en el 6 contra 5 creo que era, por ejemplo, Abajo. que lo trabaja ahí. Aquí. Sí, creo que era ese, exacto. Vale. Simulando la despacio, creo que sí, por ejemplo. Y luego ya partió a campo entero y sí que le da importancia que si roba balón el gol vale doble y ese tipo de situaciones que al final estás trabajando el tema de recuperación de balón.
Bien. O por lo menos lo estás incentivando. O sea, que serías capaz de llevarla a la práctica, ¿entiendes? Y son Yo- asumibles, evaluables Sí. y palpables los objetivos, ¿verdad? Sí, yo echo de menos quizá algún ejercicio más como ese del principio del rondo, ¿Vale? pero por el hecho eso de trabajar más el tema de la recuperación de balón, ahí, por ejemplo, solo en ese primer ejercicio lo trabaja de corte de pase. Sí. Creo que también luego con el tema del bote, yo hubiera metido también uno de disposición de bote. Vale. Así como para introducir luego lo que quieres trabajar después. Yo, Sí. personalmente, que eso ya... Cada uno. Y le hubiera metido algo de calentamiento general, pero Vale. creo que eso estaría supuesto, vaya. Sí. Vamos al hilo, entonces, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar sobre la sesión de Manu? Venga, va. Descuartizarlo, que no pasa nada, que es un compañero. Estamos aquí como en el vestuario, que te digo... Os tengo lejos, no os llevo allí, ¿eh? Y ya está. Venga. ¿No queréis? ¿Me tiro yo a la piscina o qué? Vas a pillar A al ver, verte, sobre ¿eh? todo yo también diría sobre todo lo del calentamiento que ha dicho Sono. Vale. Por ejemplo. Sí, una cosa. Bien. ¿Más? ¿Nadie más? Vale, bien. Vamos entonces... Yo sí, bueno, una cosilla, yo quiero opinar. Claro, Me parecen los tiempos en algunos ejercicios bastante elevados. Correcto, correcto. Se alejan de la realidad, ¿vale? Sobre todo porque acabarás entrando en una monotonía de ejercicio en el que se hará por automatismo y no por realmente aprendizaje o tal, ¿vale? Si tú lo quieres automatizar bien, pero si no, al final acabará siendo muy monótono y la intensidad del ejercicio bajará y sobre todo la atención de los jugadores se dispersará, ¿vale? No he sumado los tiempos, pero no sé cuánto quieres entrenar. 5, 15, 20... Hostia, Alberto, mira, lo he sumado al final antes de mandártelo, tío, y me salían como 80 minutos. O sea, que los tíos luego No se van de pasa nada. cerveza, ¿sabes? No está mal. Es 1 hora 20 minutos. Yo, por ejemplo, suelo entrenar entre 1 hora y media y 2 horas, ¿vale? Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? O qué es lo que yo veo, si a lo mejor los compañeros no lo ven igual, ¿eh? Me falta que si yo entreno tu equipo y no los conozco, me falta en qué incidir las correcciones, por ejemplo, los ejercicios, ¿vale? No lo tengo, no lo veo claro, ¿vale? Segunda cosa, la defensa 5-1 no es un objetivo, es un contenido, ¿vale? Trabajar la defensa 5-1, ¿sí? Ya podemos entrar a valorar, es un poco de didáctica del nivel 1. Los objetivos se redactan en infinitivo, ¿vale? ¿Sí? Es un poco ir mucho, ¿vale, Manu? Ir muy a lo preciso. Me falta lo que hablamos y dejo de compartiros esto y os comparto esto. Y ya veis lo que es un poco lo que nos falta y lo que vemos, ¿vale? Me falta quizás el precalentamiento. Le puedes explicar o no al compañero, me da igual, el preentrenamiento, perdón, pero me falta el precalentamiento, el si hay algún jugador que está fastidiado o no está fastidiado, que lo tenga en cuenta porque yo no estoy contigo trabajando en el día a día. Bueno, en este caso, no estaba Sonora trabajando contigo en el día a día. Entonces, viene sin saber nada. Me falta el calentamiento general. No hay nada, ni específico, ¿sí? Lo único que hay, si no recuerdo mal, es de portero. ¿Verdad o no? El de portero sí que estaba por aquí abajo. Pero si entramos en una categoría alevín, haciendo este juego de robar balón y tal, dentro de lo que cabe, bueno, vale, te lo compro. Prefiero un pilla-pilla o algo un poco más tal. Pero estamos hablando de una categoría juvenil que si empiezas con esto, cuidado. ¿En qué momento de la temporada vas a meter este ejercicio o esta sesión? ¿Vale? Si vengo después de un partido o vengo después de una sesión de pesas y te vas a poner a hacer desplazamientos explosivos de robo de balón y tal, sin calentar, pues igual tienes que comprar una enfermería un poco más grande, ¿vale? Porque se te va a romper hasta el DNI del utillero, ¿vale? ¿Lo entendimos? ¿Sí? Por lo demás, los ejercicios es valorar el criterio de cada entrenador. Yo ahí casi nunca me meto, porque no me gusta evaluar el trabajo de un compañero. Si a él le da resultado este tipo de ejercicios, no me voy a meter, ¿vale? O sea, creo que no es cometido de esta asignatura. El cometido de esta asignatura es el cómo, cuándo y darle el porqué a la situación, ¿vale? Entonces, en el cómo, lo que te he dicho, contenidos bien explícitos, ¿vale? Objetivos bien redactados, al final, no sé, es del monitor 1, pero
tenía quizás haberos pasado una diapositiva o lo que sea. Las partes esenciales de la estructura que estén bien puestas y tener claro, si viene alguien de fuera que no conoce nada a tu equipo, dejarle las consignas y las correcciones o especificaciones de cada donde quieres puntualizar, ¿sí? También luego, pues lo que ha dicho Sonora, ¿no? Podemos entrar a evaluar o valorar si meter otros ejercicios o no. Pero eso ya entra de cada uno, como bien ha dicho ella, cada uno con su equipo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, si no, pasamos a otro ejemplo. ¿Quién más quiere participar en el ejemplo? Va. ¿Nadie? No sé si está, ¿no está José Luis? Que me la ha enviado, no sé si estaba José Luis. Sí, estoy acabo de, porque me he liado, te envié el WhatsApp. Vale, correcto. José, ¿quieres que ponga la tuya? Bueno, lo que pasa es que deja mucho que desear con lo que he visto. Bueno, escucha, pero... cada uno, José Luis, cada uno lo que él considera. ¿Te parece? Sí, se puede poner, sí. Bueno. Venga, lo pongo. Y así, otro que valoramos. José Luis, ¿quieres que te la mire alguien en especial o tiramos de no, el que prefiera, no hay problema. Vale. A ver. Raquel ha participado, Juana no ha participado. Germán, ¿tienes la cámara puesta? ¿Se han ido todos, tío? ¿Qué has hecho? No lo sé. Lo que no tengo dibujos ni nada, ¿eh? Nada, tranquilo. Venga, Germán. Germán va a entrenar al equipo de José Luis y venga, vamos. Ahí está. Dime cuándo paso, si te lo amplío, si no, lo que tú quieras. Espera, que te busco la cara, Germán, que si no, no te veo. Ahí está. La sesión duraba más o menos de 1 hora y media, calculé. Pero bueno. Vamos a ello. ¿Qué? ¿Sigo, Germán, o no? Perdona, que tenía esto silenciado. Sí, baja más, porfa. ¿Sí? Venga, va, tranqui. A ver, creo que ahí. ¿Ahí se ve casi todo? Sí. Dime, Germán. Más o menos ya tengo. Baja un poco más a ver la vuelta al Canva. Vale. ¿Sí? Vale. Vamos allá. Pues ¿Qué opinas? yo sí que lo primero que echo de menos son gráficos, porque la verdad que la lectura es intensa y hay que imaginarse. Vale. Ahí sí que se agradecería. Te falta la ejemplificación simbólica de lo que se debería llevar a cabo, ¿no? A lo largo de la sesión. ¿No? Eso ya en cuanto a facilidad para comprenderlo, no luego se entiende, o sea, pero es más visual. Más. Te hago las mismas preguntas, ¿eh? ¿Serías capaz de llevarla a la práctica? Sí. ¿Sí? Sí, porque al final está bien explicada. Si no conoces al equipo o no eres consciente de cómo es el equipo, ¿te queda claro? Ahí sí que añado lo mismo que habéis dicho antes, que si es para un equipo alevín, un equipo de base que al final no tiene ninguna particularidad, ningún jugador, sino que simplemente es una sesión general, normal.
no habría ningún problema. Ahora, si entramos ya en un senior, en un juvenil, a lo mejor sí que necesito indicaciones más específicas. Vale. Sobre quién quiere incidir más ese trabajo, si tiene especialistas defensivos, ofensivos. Vale. Por no ir tampoco preguntándole a los chavales dónde juegan, que nunca queda bien. Bien. ¿Alguien más? A ver, yo como jugadora ya, o sea, no como entrenadora, imaginándomelo como jugadora, igual el ejercicio 3, pues se me haría un poco aburrido. O sea, quiero decir, 10 minutos sin intentar lanzar, pues a lo mejor eso se me haría pesado. O sea, meter alguna variante o algo para que fuera un poco más entretenido. Esta parte de aquí, ¿no? Sí, porque al final es parecido, pero, o sea, las dos partes del ejercicio son parecidas y al final son 20 minutos. Vale. Ahí la verdad es que sí deja un poco a la imaginación, porque yo había entendido, por ejemplo, ahí que era como, bueno, puedes lanzar pero en penetración, que no quiere lanzamientos exteriores, y luego ya sí busca un lanzamiento exterior. Es lo que había entendido yo sin gráfica ninguna. Vale. Porque si no, vais como Raquel, sería demasiado... Hay 10 minutos. ¿Más? ¿Puedes subir otra vez a los objetivos, Alberto, porfa? Correcto, podemos subir. Hostia, ¿y por qué no la alejo y lo veis? Ahí se ve casi todo, ¿no? Sí, correcto. Yo sobre el bote sí que a lo mejor... No recuerdo ahora mismo todos los ejercicios de golpe, pero creo que se trabaja poco. Vale, vamos a ver. ¿Tiramos entonces a desglosarla entre todos? Venga, vamos a ver. ¿Se trabaja el mejorar el trabajo de desplazamiento en espacios? ¿Se trabaja? Porque quizás penetración y desmarques yo lo metería como un contenido básico, ¿no? de ataque, quizás, ¿no? De penetración y desmarques. O juego sin balón. Ahí no sé si sería un contenido. Digo, no sé si sería un objetivo. No sé cómo lo veis, ¿eh? ¿Se trabaja entonces la mejora del desplazamiento en los espacios? Tanto ofensivos como defensivos, ¿verdad? No hay especificación aquí, ¿sí? ¿Se dominan los armados de brazo y las formas de pase? ¿Y se domina y controla el bote en situaciones diversas? Entiendo que esto puede ser una sesión enfocada al ataque por el contenido que aquí marca o que quiere buscar. Quizás se trabaja muchas más cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, se puede llegar a trabajar ese contenido. Falta lo que dices, gráficos, faltan gráficos, quizás en el calentamiento, pues son 15 minutos, ¿no? De calentamiento, falta a lo mejor si yo voy a entrenar a tu equipo, si Germán va a entrenar al equipo de José Luis, pues quizás me eche en falta lo que hemos dicho, ¿no? Un de qué va a ir el tema, o si algún jugador está lesionado, si no, o cualquier cosa así. Me falta el calentamiento de los porteros, ¿no? No está, o no lo veo yo, por lo menos, ¿vale? Luego aquí podemos entrar a valorar lo que decía Raquel, si son más monótonos o menos monótonos, si el tiempo es más largo o menos largo, pero eso ya de cada uno. Y la vuelta a la calma, pues no está mal del todo, ¿vale? Quizás es lo que os digo, os falta el poneros en el lugar del otro, ¿vale? Ser un poquito más empáticos. Me gusta que has catalogado o has metido la sesión, categoría, fecha en la que lo vas a llevar a cabo y el número de sesión que esperas llevar o el número de sesiones que llevas, ¿vale? ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, si alguien os pide una sesión detallada, tenéis que pensar o esperar que la persona que está al otro lado del papel no tiene ni idea de lo que lleváis hecho, no tiene ni idea de cómo es vuestro equipo y sobre todo de lo que piensa tu cabeza. Lo tienes que ejemplificar en el papel, ¿vale? Lo tienes que dejar claro en el papel, porque si no al final acaba siendo un poco loco, un poco locura, ¿vale? Otra cosa diferente sería que trabajasen contigo y conociesen a los jugadores y al final de cuentas supieran qué es lo que vas a hacer, ¿vale?
o cómo es tu metodología de trabajo, ¿sí? Si no lo tienen claro, pues a final de cuentas es un poco quizás el tirarte a la piscina con algo que no sepas o que igual no lo tienes muy masticado o no lo tienes muy masticado. Por ejemplo, no está bien el ejemplo que os voy a pedir, o sea, lo que voy a enseñar, por el tema de que no hay nada explícito, ¿vale? Pero es algo que yo le pasaba a uno de mis compañeros que ha trabajado conmigo este año, conociendo mis metodologías de trabajo. Por ejemplo, está aquí Marc, que también lo ha visto de cómo lo hago yo. Vuelvo a repetir, no es que sea ni el ejemplo a seguir ni nada por el estilo, pero esto es si se abre el día de mañana, ¿sabes? Si le apetece abrirse, que no pasa nada, que aquí seguimos. La chuleta que yo le doy a mi segundo entrenador antes del entreno, o lo que le paso antes del entreno. Joder, ahí está, ¿vale? Sabiendo que el entrenador o el compañero sabe lo que trabajamos, sabe lo que está bien, lo que está mal, etcétera, etcétera. Y esto es una sesión que hicimos el día 11 de febrero. La chuleta que yo le di mientras estábamos, pues eso, antes del entreno, yo cogí, pues esto es lo que hicimos. En mi hoja está mucho más detallado, etcétera, etcétera, porque al final me gusta guardarlo, como decía Sergio, en un libro. Yo lo guardo en en una libreta, yo lo guardo en folios plastificados, ¿vale? Y ahí está. Charla post partido, las actitudes que restan. Ahí es lo que yo me basé en esa charla, ¿sí? El calentamiento de cada uno, pues lo que hablamos, ¿no? Los 5 minutos libres, etcétera, etcétera. Los pases, los porteros, un circuito. ¿Por qué caliento antes porteros que el circuito? Porque hago los trabajos de portero, los hago diferenciados, ¿vale? Hacen ellos otro trabajo diferente al de los jugadores, ¿vale? Y luego, tomas de decisión fáciles. Yo a él no le meto la parte final porque trabaja conmigo y sabe que en la parte final pues hacemos un 4 metros o hacemos un lanzamiento de puestos o incluso un estiramiento. En este día no me acuerdo lo que hicimos, ¿vale? Pero es alguien que trabaja contigo y no hace falta ser tan detallista a lo que hablamos, ¿vale? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Es un poco la comparación a lo que yo os estoy pidiendo y a lo que hacemos en el día a día con tu cuerpo técnico si estás trabajando paralelo, ¿vale? No sé si os ha quedado claro o no os ha quedado claro. Os estoy buscando una un poco más explícita de lo que es con ejemplos, con dibujos, ¿vale? Por ejemplo, lo que os dije de trabajo de... No sé si se me abrirá. Joder, como tarde igual, me cago en San Patrás. Ahí está, joder. Si lo he probado antes. Bien. Lo que os decía de el trabajo paralelo de porteros. No sé si lo veis. Yo tengo circuitos estándar, pues esto, si estaba el segundo entrenador conmigo, esto es lo que trabajan ellos mientras el resto de jugadores están o bien haciendo un circuito específico de jugador o bien están lanzando. Esto es lo que sea, lo que yo les doy para que trabajen, ¿vale? ¿Sí? Un poco global a cómo lo hago yo y la chuleta que le doy al compañero, ¿vale? Os queda, mientras lo veis, lo podéis desglosar, podéis descuartizarme igualmente, no os preocupéis. Son, a ver, este puede valer, este puede valer, este puede valer, este puede valer, vale. Y este creo que puede valer. Vale. Aquí con... Vale. Y vale. Por ejemplo, ¿vale? Uno con gráficos, sabiendo que él está a mi lado y que cualquier cosa, pues, se puede hablar, ¿no? Pues lo mismo. Unas pesas, un calentamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Las pesas se lo pongo arriba porque es lo primero que vamos a preparar, el circuitillo o lo que tengamos que hacer. Y luego en los asteriscos es cuando empezamos a trabajar, ¿vale? Calentamiento más pases, tal, ¿vale? ¿Sí? Ejemplos sencillos y prácticos. No sé si hay más. Ahí,
te faltaría que veamos los objetivos de la sesión, ¿no? Correcto. No, Correcto. Qué es lo que quieres trabajar en esa. Eso es, ¿vale? Como yo tengo digamos, la mía desglosada, la mía detallada de lo que yo voy a hacer, ¿sí? Y esa es la chuleta que yo le doy al compañero, ¿vale? ¿Sí? Es un poco... Es que no tengo ninguna digitalizada de las otras. Vale. Hasta aquí. No sé si queréis seguir haciendo con compañeros, queréis que desglosemos otras. ¿Queréis seguir desglosándome a mí? Me da igual. No pasa nada. ¿No? ¿Alguna duda, ruego, pregunta, sugerencia? No, está todo claro, yo creo. Raquel, te puedes seguir riendo, no pasa nada. No importa. Es que me ha hecho gracia Sonora. ¿Por? No por lo que ha dicho. Vale. Ahí... Se ha quedado a gusto, ¿eh? No, está genial, está genial. Es lo que os digo, que cuando tú, lo que se pedía en la tarea, ¿no? Es que si un compañero viene y no conoce a tu equipo, ni conoce el tiempo o sea, dónde estás de la programación o de la planificación, y viene a entrenar a tu equipo porque, pues oye, pues porque, jolín, estás enfermo, te has salido un trabajo, lo que sea, y no puedes llegar a la sesión y te tiene que sustituir, se lo tienes que desglosar muy bien para que lo sepa. Tampoco podemos hacer, salvando las distancias y tal, ¿no? De decirle a un juvenilillo que te vaya a entrenar a un cadete porque a lo mejor le pones un objetivo y te dice, pues, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces, tienes que saber a qué persona se lo das y que confíes en ella para que sepa más o menos por dónde van tus directrices o tu manera de juego. Y una vez lo tienes, desglosarle la sesión en los contenidos, objetivos, las partes gráficas, lo que tienes que hacer en cada de esto. Y a partir de ahí, pues oye, que si tiene alguna duda te la haga. Otra cosa diferente es lo que os digo, ¿no? Si estás trabajando paralelo y le pasas la chuletilla, porque eso es una chuletilla, eso no es un entrenamiento, eso es una chuletilla lo que vas a hacer, y lo has hablado con él o él tiene la planificación anual y sabe por dónde vas, pues tampoco hace falta ser tan explícito. Que tú lo hagas como lo hago yo para tenerlo en tu librillo de la abuela, pues me parece bien. Pero si lo quieres hacer para un compañero, pues si está contigo paralelo entrenando, tampoco hace falta ir tan al detalle de lo que se hace. ¿Vale? O sea, no sé si ha quedado claro o no sé. ¿Qué opináis, las chicas que estáis ahí, que sois las que me habéis dicho? ¿Sonora? A ver, no sé, yo al final, cuando lo he llevado yo, me hago lo mismo, me hago las chuletillas así porque ya sé más o menos lo que quiero trabajar y tal. Y cuando se lo he dejado a alguna persona que me ha cubierto y eso, se lo intento explicar bastante, qué es lo que quiero que se fije, qué es lo que... Pero realmente yo tampoco le pongo el objetivo de quiero trabajar esto específicamente y se lo desgloso, que no vea. Sería lo correcto, pero bueno, al final... Eso es. Vete y haz esto, toma los ejercicios y punto. Eso es, también, Diego. ¿Vale? También. Luego las correcciones que quieres que tenga, para que vayan trabajando lo que sea. Pero... Correcto. Sobre todo, lo que es el objetivo de la asignatura es lo que has dicho tú, ¿no, Sonora? El ir al detalle de cuando dejo a un equipo senior o un equipo juvenil, a un compañero, no es lo mismo que dejarle un equipo alevín, ¿vale? Sobre todo porque los jugadores a los que tú estás entrenando ya te demandan una exigencia, ¿vale? Y esa exigencia, la persona que te está sustituyendo o que está llevando a la práctica tu sesión, lo tiene que tener claro, ¿sí? Si lo conoces, si has quedado con él antes y se lo has podido decir, de lujo. Si no, pues tienes que ir al detalle, ¿vale? Ahí el tema. Yo creo también que, o sea, normalmente cuando alguien nos tiene que hacer el favor y llevar el entrenamiento, aparte de que le damos los ejercicios o todo eso en un papel, pues va acompañado de una llamada o un audio que explica muchas más cosas de lo que cabe ahí. Entonces, normalmente sí. Yo me estoy poniendo, os he puesto, digamos, en el máximo extremo posible de no lo voy a ver y lo único que va a tener es el soporte visual del folio, ¿vale? Sí. Y luego también, por ejemplo, un equipo juvenil o senior que ya haya estado con ese entrenador, a lo mejor tiene los ejercicios o las dinámicas también un poco aprendidas, interiorizadas, que eso también ayuda a la persona que va y no tiene ni idea. Muchísimo.
también si, por ejemplo, tú vienes a entrenar a un equipo mío, Raquel, y yo te pongo, ¿no?, en el asterisco calentamiento de portero 2, y tú les has explicado el calentamiento de portero, si lo tiene intrínseco, es diferente a que te tenga que desglosar cómo es el calentamiento de portero, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Sí? Que eso pues también ayuda, ¿no? De que tu equipo te conozca y depende del momento de la temporada, que sea, ¿vale? No Yo sé he si... ido a llevar entrenamientos de Noel cuando estaba en Ushuaia, escrito detrás de una tarjeta una entrada de A ver, Ushuaia. los entrenamientos de Noel pueden estar escritos en cualquier sitio. Solo puesto, bueno, lanza y persigue. Pregúntale a no sé quién que ya sabe cómo va. Claro, claro. Es que todo depende del tiempo que lleves con el equipo y sobre todo lo interiorizado que tengan el sistema de juego, el modelo de juego y lo que tú estés haciendo en ese periodo de la temporada. Pero sobre todo, si viene alguien que no conoce nada de nada y estás llevándolo a tu terreno, porque por ejemplo lo que hacemos nosotros es, si viene a sustituirme Juanan, ¿no? Yo le digo, Juanan, quiero hacer en esta sesión, pues mira, me voy a ceñir a los objetivos que había dicho José Luis. Me voy a centrar en el armado de brazo, bueno, en el contenido de penetración y el juego sin balón, ¿no? Y ahí no le dejo nada, o sea, no le doy nada estipulado ni nada en práctica. Así es como lo hacemos nosotros en Ibiza, que es, Juanan, haz una sesión, tengo puesta en la planificación que el contenido a trabajar es la penetración a 6 metros y el juego sin balón. Y Juanan, como entrenador que sé que es o que considero que es, él trabajará ese contenido de la manera que quiera, con sus ejercicios y sus cosas, ¿de acuerdo? Sí, eso es 1000 maneras de trabajar y lo que buscábamos aquí es lo que hemos tratado durante la asignatura de el ir al detalle para cuando lleguéis, como hablábamos Sergio y lo que decía Jesús, que si luego se llega a una formación de nivel 3 de entrenador nacional, si tenéis que salir a una pizarra o a una pizarra electrónica y tenéis que explicar una sesión, lo que os van a pedir es eso. Fecha, contenido, objetivo, la estructura de la sesión, preentrenamiento, precalentamiento, calentamiento general, parte 1, parte 2, parte final, vuelta a la calma, ¿vale? ¿Sí? Y todo eso bien desglosado, sobre todo con el final, las observaciones de lo que tú querías hacer hincapié. Por ejemplo, ¿no? Lo que os explicó ayer Sergio, que me viene a la cabeza, que los exteriores tengan pisando la línea cercana al oponente rival. En una 3-2-1, si es el extremo izquierdo, ¿cuál es la pierna más cercana? La pierna derecha, pues la pierna derecha pisando la línea para que no circule. Observación, ¿en qué tarea? Pues probablemente no será en la tarea 1, ¿no? Que es el introductorio al trabajo que vas a hacer, o en la tarea 2. Pues a partir de la tarea 3, ojo en el trabajo de exteriores, tal, no sé qué, para que pisen la línea. En su sistemática de juego de la 3-2-1 es eso. Pues eso hay que explicarlo para que luego cuando tú te tengas que exponer a unos compañeros o en otro tipo de niveles de formación, que sepas y lo entiendas y lo tengas claro, ¿vale? No sé si ahora ha sido un poquito más ejemplificar la situación y os ha quedado más claro. Había muchos cabeceos ahí de sí, sí, sí. No sé si es así. ¿Sí? ¿No? Germán, ¿querías decir algo? Te has abierto la cámara y me has sorprendido, tío. Justo estabas en todo el medio y flash. Digo, ¿qué ha pasado? No, iba a decir algo antes, pero lo habéis dicho todos vosotros ya, o sea que no... Vale. Me queda un poco ya sin decir nada. ¿Sí? Bueno. Cuéntame, Raquel. Lo de las observaciones y todo esto, se supone que si nos lo piden como trabajo, como tal, sí que hay que ponerlo, pero una vez tú vas a entrenar, se supone que todas esas correcciones entran dentro de... O sea, quiero decir, dentro del modelo de juego que tú tienes pensado, que no... O sea, no creo que nadie lo haga, ¿no? Correcto. Yo, por ejemplo, hablo de mí, ¿eh? No sé si igual algún compañero quiere luego matizar en lo suyo. Yo lo que hago es, como me preparo la semana de entrenamiento, ¿no? Pues me hablo mi DINA 3 y a partir de ahí digo, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Normalmente no lo tienes que abrir tan seguido ni revisar tan a menudo, ¿no? Sobre todo porque al final la competición nuestra es la que es. Yo, por ejemplo, me hago los entrenamientos
o un viernes para la semana siguiente o el mismo lunes por la mañana para toda la semana y de todos los equipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor si me echo el entrenamiento alevín, me echo el entrenamiento infantil o me echo el entrenamiento cadete, me echo el entrenamiento juvenil, al final cuando estoy en el juvenil, quizás mentalmente, según lo que haya hecho durante el día, se me cruzan. Entonces lo que hago, se me cruzan las ideas. Entonces lo que hago es un asterisco o con otro boli en otro color, me apunto lo que yo estaba haciendo en ese momento, ¿vale? O lo que buscaba en ese entrenamiento. Me pongo, como ha hecho, si no recuerdo mal, ha sido Manu, ¿no? Defensa 5-1. Yo tengo claro cómo es mi defensa 5-1, ¿no? Pero sobre todo, viendo los ejercicios, dices, vale, perfecto. Y a lo mejor he hecho lo mismo en el entrenamiento cadete del contenido de la defensa 5-1, pero las correcciones son diferentes porque el equipo es diferente. Entonces dices, ostras, ¿y ahora qué tenía que hacer hincapié en este juvenil? Pues a lo mejor te pasas por encima de la sesión y no te has enterado y has hecho pues un entreno más sin hacer hincapié. Sin embargo, si con otro color te pones a hacer hincapié en las líneas de pase del pase lateral-lateral del avanzado, por ejemplo, ¿no? O el forzar a que si bota el lateral, pues que el avanzado presione y el 2 del lado contrario, si no hay pivote, presione, por ejemplo, ¿sabes? O disuada, vamos, es que al final todo eso te lo pones ahí en un puntito y ya está. Y a partir de ahí, pues machacas tú, tu modelo de juego y tu filosofía la tienes en la cabeza. No hace falta que la lleves ahí en la mochila todo el día y tal, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Freno la grabación? Pues no sé si bueno, daros las gracias a todos, que espero que el curso os haya servido de algo, ya no solo en mi asignatura, sino el curso en general. Agradeceros la asistencia, que de verdad, cuando empezamos pensábamos que iba a ser mucho menor. Entiendo las particularidades de muchos compañeros, ¿no? De trabajos, de internet, etcétera, etcétera, que es complicado. Creemos que por eso hemos invertido en haceros llegar las clases en diferido a través de la plataforma de YouTube, que saquéis el provecho que podáis o que creáis de todo lo que hemos hecho aquí. Mi teléfono os lo pasaré, si no lo tenéis os lo daré. Tengo uno que es el mío personal y otro es el de trabajo. Si alguno pues necesita los dos, yo se los doy sin problema. Y nada, que ha sido un placer, que espero veros por ahí, por las pistas, como el que dice, sobre todo a los que no estáis por la isla, Juanan, Sonora y los que estáis en Mallorca, ¿vale? Tanto Manu como Matías, etcétera, etcétera, que hayamos puesto nuestra firma en vuestros conocimientos y nada, si hacéis el nivel 3, mucha suerte y poco más, ¿vale? De la tarea, si tenéis cualquier duda, lo hablamos. Os he hecho la reunión del lunes para dudas, preguntas y sugerencias y hasta aquí, ¿vale? Sobre la reunión esa del lunes que has mandado el mail, pues no sé si es que yo lo he leído mal o algo, pero no pone ni horario ni nada de nada. Cuando te metes, Manu, digo Ángel, está, ¿vale? De 9 a 11. Lo he puesto porque hay profesores que salen de trabajar a las 8 y para darles un poco de margen, ¿vale? Freno la grabación y sigo solventando vuestras dudas, ¿vale?